En el apartado 6.2 vamos a estudiar las memorias de acceso aleatorio y los dos tipos que existen, las RAM y las ROM. En las memorias de acceso aleatorio, el tiempo que se tarda en acceder a una determinada posición de memoria es independiente de la posición escogida. Lo de acceso aleatorio a veces puede llevar a confusión. No significa que el proceso de acceder a los datos de la memoria sea algo aleatorio, y por tanto no predecible. La palabra aleatorio hace referencia a que si escogiéramos aleatoriamente dos posiciones de memoria, el tiempo que tardaríamos en acceder a ellas, ya sea para leer o para escribir datos, sería el mismo. Eso es equivalente a decir que el tiempo de acceso a todas las posiciones de la memoria va a ser el mismo. Existen dos tipos principales de memorias de acceso aleatorio, las llamadas memorias RAM de lectura-escritura y las memorias ROM de solo lectura. Vamos a empezar nuestro estudio ya más específico por las memorias de lectura-escritura o RAM. RAM son las siglas, en inglés Random Access Memory. Tradicionalmente estas memorias de lectura-escritura se han venido denominando memorias de acceso aleatorio, cuando realmente las ROM también son memorias de acceso aleatorio. Pero bueno, digamos que es la terminología que se ha venido usando desde los años 70 y se ha mantenido. Como acabo de decir, las memorias RAM son memorias de lectura-escritura y van a usar lo que se llaman celdas RAM para almacenar cada bit de información. Una celda RAM, funcionalmente, la podemos ver como el circuito que tenéis ahí. Un cerrojo dinámico tipo D. Por aquí tendríamos la entrada de los datos a la celda, por aquí la salida de los datos. La entrada S es la selección de celda. Tiene que estar en 1, tanto si queremos introducir datos en la celda, escribir, como leer datos de la celda. Con W podemos seleccionar si lo que queremos es escribir o leer. W es el terminal de escritura. Si lo pongo en 1 y S es 1, pues activo la habilitación del cerrojo y por tanto haré una operación de escritura. Si W es 0 pero S es 1, como estoy habilitando este buffer triestado, yo veré la salida del cerrojo en el terminal O. Estaré leyendo la celda. Este buffer en realidad lo que hace es permitirnos aislar la salida del cerrojo dinámico del terminal O de la celda. Bien, funcionalmente la celda RAM se puede escribir con ese circuito, pero realmente estas celdas RAM están fabricadas de una forma mucho más sencilla. Una celda RAM, tal y como está fabricada en una memoria de lectura-escritura, tiene esta estructura. El elemento de almacenamiento es realmente un biestable elemental que tenéis aquí, y los mecanismos para introducir datos en este biestable o leer datos del biestable vienen implementados mediante dos interruptores controlados por tensión. Este se cierra si W y S es 1 y se abre si W es 0 o S es 0, y este se cierra si S es 1 y se abre si S es 0. Digamos que de esta forma podemos aislar el biestable elemental tanto del terminal de entrada de datos I como del terminal de salida de datos O. Estos interruptores se implementan mediante transistores MOS. No nos vamos a meter en detalle sobre el funcionamiento de estos dispositivos, ya que excede los límites de la asignatura. Simplemente os voy a comentar que el transistor MOS tiene este símbolo. Es un dispositivo de 3 terminales. Este se llama fuente, este se llama drenador y este otro de aquí se llama puerta. Y tiene el siguiente comportamiento. Cuando pongo en el terminal de puerta la tensión de alta, la fuente y el drenador quedan conectados entre sí, es decir, se comporta como un interruptor cerrado que permite el paso de corriente. En cambio, cuando pongo aquí la tensión de baja en el terminal de puerta, drenador y fuente quedan desconectados, es decir, como si tuviera un interruptor abierto, sin permitir el paso de corriente. Así como veis, se comportan precisamente como lo que queremos, un interruptor controlado por tensión. Estos dos inversores del biestable elemental están constituidos cada uno de ellos a su vez por 2 transistores MOS. Así que en total cada celda RAM va a estar constituida por 6 transistores MOS. La tecnología del silicio permite fabricar estos transistores con un muy elevado nivel de integración. De hecho, ya os he comentado que en los microprocesadores modernos se pueden integrar miles de millones de transistores como este en el tamaño de 1 centímetro cuadrado. Bueno, pues algo similar ocurre con los chips de memoria. Estos 6 transistores MOS que constituyen una celda RAM se pueden fabricar realmente pequeños, con un muy alto grado de integración, de tal forma que se pueden alcanzar actualmente capacidades de memoria del orden de varios gigabits
por centímetro cuadrado. Externamente vamos a describir la celda RAM mediante un esquema con sus entradas y salida, entrada I de datos, salida O, y terminal de selección de celda y terminal de habilitación de escritura W. Aquí podéis ver un ejemplo de la estructura interna de una memoria RAM constituida por 8 registros, aquí tenéis numerados de R0 a R7, y 4 bits por registro. De hecho, los registros están organizados aquí en vertical. Estos serían las celdas RAM que constituyen el registro R0, estas las que constituyen el registro R1 y así sucesivamente hasta estas 4 que constituyen el registro R7. Nosotros podemos acceder a uno de estos registros mediante un decodificador de dirección, de tal forma que con un código de 3 bits, A2, A1 y A0, de bits de dirección, una y solo una de estas puertas AND pone su salida en 1, con lo cual, como veis, por ejemplo, si es la R6 la que se pone en 1, lo que haré será actuar sobre las entradas de selección de celda de estas 4 que tenéis aquí. Mientras que, como las otras puertas AND estarán a 0, pues estoy aislando o deshabilitando el resto de celdas de la memoria. CS es la entrada de selección de chip select en inglés. Tiene que estar en 1 tanto si quiero hacer operaciones de lectura como de escritura en la memoria. W es la habilitación de escritura, que es activa en baja. Si CS es 1 y W es 0, lo que hacemos es activar todas las entradas de escritura en todas las celdas de la memoria. Lo único que la escritura solo será efectiva en aquellas celdas que constituyan el registro direccionado por el decodificador. En ese registro se escribirá la palabra de 4 bits que yo ponga aquí en los terminales de entrada de datos de la memoria. Por otro lado, si W es 1 y CS es 1, lo que estoy haciendo es una operación de lectura, porque básicamente el registro que yo tenga aquí seleccionado, veré sus salidas en estas líneas y como estos buffers van a estar habilitados, pues el contenido de ese registro direccionado lo veré aquí en las salidas de datos de la memoria. Cuando CS es 0, pues como veis estos buffers triestado se deshabilitan y la memoria quedaría aislada de los terminales de salida de datos, con lo cual yo podría conectar esta memoria, por ejemplo, a un bus. Finalmente, aquí veis la descripción externa con la que indicaríamos este chip de memoria completo, con sus terminales de entrada de datos, salida de datos, terminales de dirección, habilitación de chip y habilitación de escritura, activa en baja. Sería una memoria de capacidad 8 por 4, 32 bits. En memorias de muy alta capacidad como las que se fabrican hoy en día, el número de patillas en la periferia de un integrado de memoria puede ser muy elevado. La forma de reducir el número de esas patillas es a través de lo que se llaman terminales de entrada y salida de datos o terminales bidireccionales. Es decir, usar los mismos terminales de datos tanto para introducir datos en la memoria como para leer datos de la memoria. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de cómo habría que codificar el circuito de memoria de la transparencia anterior para introducir estos terminales bidireccionales. A través de estos buffers, amplificadores de corriente, nosotros hacemos operaciones de escritura en las celdas, poniendo la palabra aquí, en estos terminales de datos, y activando la escritura, estando el chip habilitado. En cambio, en las operaciones de lectura, esto sería un 1, con lo cual deshabilitamos las escrituras en las celdas y se habilitan los buffers triestado, con lo cual veríamos la palabra de datos direccionada por el decodificador en estos terminales. Así como veis, estos terminales nos sirven ahora tanto para introducir datos en la memoria como para leerlos de la memoria. La descripción externa sería ahora la que tenéis aquí, en la que como veis nos hemos ahorrado 4 terminales que teníamos antes aquí arriba. Existen otro tipo de memorias RAM que reciben el nombre de memorias RAM dinámicas. En ellas los bits se almacenan en capacidades en lugar de en biestables. Aquí tenéis dentro de estas líneas punteadas lo que sería una celda de RAM. Está constituida por un transistor MOS que hace la función de interruptor y una capacidad, aunque realmente esto vuelve a ser nuevamente un transistor MOS, desde que este terminal que se denomina puerta, un transistor MOS se comporta como una capacidad. Así que cada celda de RAM está constituida por 2 transistores MOS. ¿Cómo funcionan estas memorias? Bueno, vamos a suponer que con el decodificador seleccionamos la línea R1, es decir, ponemos esta línea alta.
Bueno, pues todos estos transistores MOS conducirán, puesto que su terminal de puerta es tan alta. Vamos a suponer ahora que D1 está, por ejemplo, en 1 lógico, tensión de alta. Bueno, pues lo que va a ocurrir es que esta capacidad se va a cargar a la tensión de alta. Si el bit de 1 estuviera en 0, bueno, pues esta capacidad se descargaría a la tensión de baja. De tal forma que en la capacidad su estado de carga va a reflejar el estado de alta o de baja, es decir, el 1 o el 0 lógico de la línea de 1. Y lo mismo para las demás líneas, porque digamos, en cada una de estas capacidades se va a guardar el valor de los bits que haya en estos terminales de 1 hasta dn. Una vez que hayamos hecho esto, que sería la operación de escritura, bastaría con poner esta línea en 0, estos transistores MOS dejarían de conducir y las capacidades quedarían aisladas con su estado de carga o de descarga, reflejando respectivamente el 1 y el 0 lógico. Para las operaciones de lectura sería algo similar. Seleccionaríamos el registro, por ejemplo R1, con lo cual los transistores MOS conducen, y entonces veríamos en las líneas de datos de 1, de 2, de 3 hasta dn, pues el estado de carga de cada una de estas capacidades. Nuevamente, la carga equivaldría al 1 lógico y la descarga al 0. Las memorias RAM dinámicas ofrecen ventajas respecto a las estáticas. La primera de ellas es que podemos alcanzar con ellas una mayor densidad de integración, ya que en una celda RAM dinámica solamente se necesitan 2 transistores MOS, mientras que en una celda RAM estática se necesitaban 6. Esto a su vez lleva a que el coste sea más bajo en estas memorias para altas capacidades. Sin embargo, también presentan inconvenientes. El primero de ellos es debido a que estas capacidades en la práctica son muy pequeñas y la carga que almacenan se va disipando rápidamente por la estructura, de tal forma que es necesario dotar a estas memorias de lo que se llama un mecanismo de refresco, que se encargue de ir visitando estas celdas periódicamente y recuperar o refrescar la carga que se pueda haber perdido. De lo contrario, la información presente en la memoria se perdería. Este mecanismo de refresco complica la memoria estructuralmente y además durante el refresco no se puede acceder a la información, ni para leer ni para escribir. Aún así, resulta ventajoso el uso de estas memorias RAM dinámicas, sobre todo, como he comentado, en altas capacidades. Vamos a pasar ahora a estudiar las otras memorias de acceso aleatorio, que son las memorias de solo lectura o ROM. ROM son las siglas en inglés de Read Only Memory, memoria de solo lectura. En ellas, en principio, sus contenidos no se pueden cambiar. Funcionalmente van a ser equivalentes a un conversor de código. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a suponer que queremos una memoria ROM de capacidad 8 por 4 bits, es decir, 8 registros de 4 bits, con los siguientes contenidos. Aquí tenéis los terminales de dirección. Tenemos 8 direcciones, 8 posiciones de memoria y cada una constituida por 4 bits de datos, de 3, de 2, de 1 y de 0. Entonces vamos a suponer que los contenidos de la memoria ROM en concreto son estos que tenéis aquí, estos ceros y estos unos. ¿Cómo podríamos implementar esto? Esto realmente se podría implementar con un circuito combinacional. Un primer nivel que sería un decodificador, el decodificador de dirección, y un segundo nivel en el que tendríamos una serie de puertas OR. Por ejemplo, para implementar de 0, bastaría con fijarnos en qué términos de 0 vale 1, como veis en los términos M1, M2, M5 y M7. Así que llevaríamos a esta puerta OR las salidas M1, M2, M5 y M7 del decodificador. Análogamente, para implementar de 1, tendríamos que llevar las salidas M0, M4, M5 y M6 del decodificador, que son los términos donde de 1 vale 1. Y lo mismo para D2 y lo mismo para D3. Estas puertas OR constituyen un segundo nivel en combinacional que en realidad es un codificador. Recordad que un conversor de código podía verse como la conexión en serie de un decodificador con un codificador, y de ahí que la ROM sea en realidad un combinacional equivalente a un conversor de código. En la práctica, las puertas OR del codificador ROM no se implementan con transistores, sino que se implementan con diodos. Os he vuelto a poner aquí el ejemplo que estábamos considerando. Y aquí lo que tenéis es lo que sería una puerta OR de 3 entradas hecha con diodos. Este es el símbolo con el que se representa el diodo. No vamos a entrar en detalles sobre el funcionamiento de la puerta, simplemente deciros que esto se comporta como una puerta OR. Y esto lleva a que el codificador ROM se organice de la siguiente manera.
Aquí tenemos el esquema con el que se implementaría realmente la memoria ROM del ejemplo. Aquí tengo representado el decodificador con las líneas en vertical. Y en horizontal tenemos las líneas de datos con las resistencias de la puerta OR hecha con diodos. Así, para implementar las conexiones hacia esta puerta OR, las salidas M1, M2, M5 y M7 del decodificador, lo que haríamos aquí sería llevar diodos entre las líneas M1, M2, M5 y M7 y la línea de datos de 0. Esta sería la forma de implementar esta puerta OR con la lógica de diodos que tenéis aquí. Lo mismo haríamos con D1. Pondríamos diodos entre las líneas M0, M4, M5 y M6 y la línea de 1. Y lo mismo ocurriría con D2 y con D3. Esto es lo que se denomina matriz de diodos, es decir, un codificador ROM está implementado a través de una matriz de diodos. Donde hay un diodo es equivalente a tener un 1 lógico en esa posición de memoria y donde no hay un diodo equivalente a tener un 0 lógico en esa posición de memoria. El hecho de que en una ROM los bits 0 o 1 vengan representados por la presencia o ausencia de diodos tiene una consecuencia muy importante, y es que la memoria no es volátil. ¿Qué significa esto? Pues una memoria no volátil significa que cuando pierde la alimentación, al recuperarla, no se ha perdido la información. En una ROM, evidentemente, los diodos van a volver a estar en el mismo sitio una vez que se recupere la alimentación, y por eso la información contenida en la memoria ROM no se pierde. En cambio, las memorias RAM son volátiles. Cuando pierden la alimentación, una RAM estática, una vez que la recupera, los biestables no tienen por qué empezar a funcionar en los mismos valores que tenían justo antes de perderse la alimentación. Y en una RAM dinámica, al no producirse el refresco por la falta de alimentación, pues las cargas en las capacidades se disipan completamente. Y en ambos casos la información se pierde. Por eso se dice que las memorias RAM son volátiles. Existen memorias ROM que son programables por el usuario. Esas son las llamadas memorias PROM. Para que el usuario pueda grabar los contenidos que desee en una ROM, se fabrican fusibles en serie con los diodos. Aquí tenéis el esquema de ejemplo que os he puesto. Ahora lo que tenemos en cada conexión entre las líneas verticales del decodificador y las líneas horizontales de datos es un diodo en serie con un fusible. Este es el símbolo del fusible. Fusible es un elemento que si hacemos circular una corriente intensa por él, se funde y se rompe la conexión eléctrica. Así que donde queramos almacenar un celo lógico, hacemos pasar una corriente intensa por el correspondiente fusible y así eliminamos la conexión en la matriz OR con el diodo, lo que sería equivalente a tener un cero lógico. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos grabar un 0 en el bit de 2 de la posición 3 de la memoria. Pues lo que tendríamos que hacer sería direccionar la posición 3 de la memoria, código 011, con lo cual la salida M3 del decodificador se pondría en la tensión de alta, vamos a suponer un valor VCC, y las demás a 0. Y ahora conectaríamos una tensión muy baja, negativa, menos VCC en el terminal de 2. Las corrientes circulan siempre desde las tensiones mayores a las tensiones menores. Bueno, se supone que esta diferencia de potencial es suficiente como para que la corriente que circula por aquí sea intensa como para fundir este fusible. Como el fusible está en serie con el diodo, esto es equivalente a eliminar el diodo y por tanto almacenar aquí un cero lógico. Así que en resumen, el proceso de programación de una PROM consiste en ir recorriendo la matriz de diodos y fusibles y hacer circular corrientes intensas en aquellos puntos de intersección donde queramos dejar un cero lógico. Afortunadamente esto no hay que hacerlo manualmente, existen programadores comerciales que lo hacen de forma automática. Evidentemente, como una vez programada la PROM, los fusibles donde haya cero lógico se han fundido, estos ya no se pueden recuperar, porque estos fusibles están dentro de un circuito integrado y no se puede acceder a ellos para sustituirlos por unos nuevos. Por eso se dice que este tipo de memorias ROM son programables una única vez. Existen también comercialmente memorias ROM que pueden reprogramarse. Son las memorias EPROM, que significan memorias borrables y programables. En ellas los fusibles se sustituyen por transistores MOS con la puerta flotante. Ya hemos visto que un transistor MOS se puede comportar como un interruptor. Si en el proceso de programación se inducen cargas en la puerta del MOS, esto es equivalente a polarizar la puerta con la tensión de alta,
pues el transistor conduce y eso equivale a tener, como está en serie con el diodo, a tener aquí un 1 lógico. Si no inducimos esas cargas, eso es equivalente a tener en la puerta una tensión de baja, el transistor no conduce y como está en serie con el diodo, eso significa tener aquí un 0 lógico. Estas memorias se pueden reprogramar si previamente se hace un borrado, que consiste en eliminar las cargas en las puertas flotantes que se han hecho durante el proceso de programación previo. Dependiendo de cómo se haga el borrado, se pueden distinguir dos tipos de memorias EPROM. En las llamadas UV-EPROM, el borrado se hace mediante exposición a radiación ultravioleta. Los integrados de las UV-EPROM tienen una pequeña ventana de cuarzo transparente por la que se ve el chip, de tal forma que si queremos borrar la memoria, tenemos que extraer el chip del circuito del que forma parte y la ponemos bajo una lámpara de radiación ultravioleta. Después de unos 30 minutos de exposición, la radiación ultravioleta es capaz de eliminar las cargas flotantes en los MOS y por tanto borrar la memoria, que quedaría preparada para un nuevo proceso de programación. Las otras memorias EPROM que existen comercialmente son las llamadas EEPROM, que significan borrables eléctricamente. Tiene la ventaja de que el borrado se hace mediante impulsos eléctricos, con lo cual se pueden reprogramar sin necesidad de ser extraídas del circuito, lo cual resulta muy cómodo. De hecho, las memorias flash que todos vosotros conocéis se basan en una tecnología muy similar a las de las EEPROM. Vamos ahora a ver cómo conectar varios chips de memoria entre sí para conseguir memorias de mayor capacidad, algo parecido a lo que hacíamos con los combinacionales integrados. Aquí tenéis el montaje que habría que hacer con dos chips de memoria RAM, en concreto de 8 por 4 bits, para conseguir una memoria de 8 por 8 bits, es decir, para aumentar el número de bits por palabra. Con esta RAM implementamos los 4 bits menos significativos de 0 a D3 y con esta otra RAM los 4 bits más significativos de D4 a D7. Como veis, las conexiones son muy sencillas. Habría que conectar entre sí las habilitaciones de integrado, las habilitaciones de escritura y los terminales de dirección. Para una ROM sería exactamente lo mismo, salvo que no habría terminal de escritura. Y aquí tenéis un ejemplo de las conexiones que habría que hacer para aumentar el número de palabras. Tenemos nuevamente dos chips de RAM de 8 por 4 bits y queremos conseguir ahora una memoria de 16 posiciones de 4 bits cada una. Lo que hacemos es conectar las salidas o entradas de datos de las dos memorias a las 4 líneas del bus y tenemos un cuarto bit de dirección A3 que cuando es 0 habilita el chip RAM 1 y deshabilita el RAM 2. Y cuando es 1, al revés, habilita el RAM 2 y deshabilita el 1. De este modo, con la RAM 1 estamos implementando las 8 primeras posiciones de memoria, de 0 a 7, y con la RAM 2 las 8 últimas, de 8 a 15. El hecho de que nunca van a estar habilitados los dos chips de memoria a la vez impide que haya cortocircuitos en el bus. Igual que antes, las habilitaciones de escritura van conectadas a un terminal común. Vamos a terminar este vídeo viendo los tiempos de conmutación, que son las especificaciones temporales que nos dan los fabricantes de chips de memoria, tiempos que hay que respetar si queremos que se realicen correctamente las operaciones de lectura o de escritura de información. Vamos a ver una serie de ejemplos, el primero con memorias ROM. Vamos a representar mediante un diagrama de secuencias estos tiempos. Fijaos, si nosotros queremos tener a partir de un determinado instante de tiempo T2 los datos válidos correspondientes a una determinada posición de memoria, evidentemente habrá que habilitar el chip un tiempo antes y habrá que poner la dirección también un tiempo antes, en la dirección donde están esos datos. Bueno, pues el tiempo antes en el que hay que poner la dirección es lo que se denomina tiempo de acceso y el tiempo antes que hay que habilitar el chip es el tiempo de habilitación de chip. Aquí además tenéis ilustrado lo que pasa si en un instante T3 nosotros, por ejemplo, cambiamos la dirección, ponemos otra. Bueno, pues seguiremos observando los datos correspondientes a la dirección anterior durante un tiempo T o H que se denomina tiempo de salida mantenida. Aquí tenemos nuevamente un diagrama de secuencias correspondiente a una ROM. Tenemos los datos válidos en el instante T2 porque previamente hemos preparado
la dirección, el tiempo de acceso, y previamente hemos habilitado el chip, el tiempo de habilitación de chip. Lo que pasa es que ahora estamos ilustrando lo que ocurre si a partir de un determinado instante T3 deshabilitamos el chip. Bueno, pues seguiremos observando los datos correspondientes a esta dirección de memoria, aunque se ha deshabilitado el chip, un tiempo T sub CD. Y este tiempo T sub CD se denomina tiempo de deshabilitación de chip. Y en este último ejemplo vamos a ver el diagrama de tiempos asociado a la escritura de datos en una memoria RAM. Para que la escritura se produzca hay que poner la entrada de habilitación de escritura activa en baja a 0. Y para que esta escritura se haga correctamente, el tiempo que esta habilitación de escritura tiene que estar en 0 tiene que ser como mínimo el tiempo anchura del pulso de escritura que tenéis aquí. Previo a este pulso de habilitación de escritura, hay que seleccionar el chip, hay que poner la dirección donde queremos grabar los datos y hay que poner los datos que queremos grabar en las entradas de datos. Es decir, hay unos tiempos de preparación que son los que tenéis aquí descritos. De la misma forma como ocurría con los flip-flops, no solo hay que preparar los datos antes de la escritura, sino que hay que mantenerlos después de que hemos deshabilitado ya la escritura. Estos son los tiempos de mantenimiento de la selección del chip, de la dirección y de los datos que se escriben. Bien, y con esto hemos terminado el vídeo del apartado 6.2, memorias de acceso aleatorio.